Hola chicos, muchas bendiciones. Gracias hermanos nuevamente por estar en otro episodio del So Podcast. Siempre agradeciendo hermanos por estar en el estreno acá en el Patrón YouTube o no sé si nos están escuchando en su auto o en su casa hermano, en Spotify o en Apple Podcast. Pero siempre hermanos agradecidos de que estén acompañándonos en otro episodio del So Podcast. Cada vez que estamos acá y compartimos con ustedes un nuevo tema, creo que es algo que nos emociona un montón. Y creo que hoy no es la diferencia. Venimos con un tema que en lo personal me emociona bastante y esperamos que algo de lo que podamos compartir pues sea de utilidad y si no, como siempre lo decimos, que al menos se ría. Amén. Soporten todos. De eso se trata. Hermanos, el tema ya para, miren, redobles para... El tema, hermanos, de este nuevo episodio del So Podcast es las nuevas generaciones. Bienvenidos al So Podcast con Davidín y Clau. Hey, y aquí, hermano, vamos a tocar fibra sensible. Ni modo, hermano, nos va a tocar soportar porque algunos son padres, otros hemos sido hijos, obviamente, hermano. Hemos tenido diferentes tipos de crianzas, que es lo que vamos a ir mencionando un poquito, hermanos. Y mi esposa me decía cuál es la diferencia, o que habláramos de nuestras vidas. Sí, vamos a comenzar, o sea, vamos a vivencias. Vamos a iniciar quizás dando una introducción como cómo yo viví mi infancia y cómo David vivió su infancia, para que eso nos dé pauta para entrar ya como en temas de las diferencias que ahora hay, ¿verdad? Porque una de las cosas en las que la iglesia más queda deudora es en no tener un acompañamiento adecuado a las nuevas generaciones. Entonces, queremos hablar de esto. O estamos a veces en nuestras iglesias haciendo actividades o tenemos la estructura de actividades viejas con las nuevas generaciones y no funcionan. Ya no funcionan porque son nuevas las generaciones y estamos aplicando métodos antiguos para las nuevas generaciones y por eso no funcionan. Sí. Y por eso, hermanos, no estamos tratando de ganarnos a la niñez también. Y queremos hacer como normalmente hablamos mucho sobre jóvenes, sobre adolescentes, adultos jóvenes, pero matrimonios, matrimonios, noviazgos. Y la verdad que es un tema nuevo. Sí. Nunca habíamos tocado un tema de estos. Hoy queremos direccionarlo hacia la niñez, ¿verdad? Como enfatizar un poco, hablando de nuevas generaciones, concretamente a los niños y niñas que hay en nuestras iglesias. Claro. Y hermanos, yo solo quiero empezar, hermanos, que... quizás recalcando, ustedes ya, hermanos, en los en vivo, ustedes ya vieron, hermanos, que mi crianza es muy diferente a la de mi esposa. Sí. Primero porque yo, hermano, me crié y mi mamá solo tuvo varones. Y mi hermana, te iba a decir, mi esposa con su hermana, su hermano más, bueno, cierta parte, bueno, pero son dos contextos diferentes. Sí. Y yo, hermanos, quiero quizás recalcar algunas cosas buenas de la crianza de mi mamá para que hoy, hermanos, quizás, aunque siento que mi generación, o sea, hermanos, quizás alguno defienda aquí su generación, pero yo siento, hermanos, que mi generación es alentada. Algunos. No, sí, algunos, pero la mayoría, hermano, es alentado respecto a su forma de actuar o ser, hermano. Y yo siento que las nuevas generaciones no quieren del Señor. Sí. Y por lo menos mi generación, hermanos, la mayor parte de mi generación está en la iglesia. Pero, hermanos, con las nuevas generaciones está costando y de eso vamos a hablar, hermanos. Y qué consideramos nosotros que ha afectado, qué son algunas recomendaciones, hermanos, que consideramos que pueden funcionar respecto a... Porque, hermanos, esto al final tiene un énfasis espiritual. Sí, claro. Hermanos, de cómo ganar la niñez hoy para Jesús. Así es. Pero contanos, ¿cómo era vos de niño? Y mamá... Compartimos mamá acá. Miriam. Bueno, ¿cómo eras tú de niño? O sea, ¿cómo actuabas? ¿Cómo recordabas? Vaya, hermano, fíjense que algo que yo, hermanos, he considerado que aún debe de seguir vigente, hermanos, es... en mi casa, hermanos, no quizás que nunca creyeron o mi mamá pretendió que fuéramos perfectos, pero sí que fuéramos gente de bien. Creo que, hermano, eso fue lo que mi mamá nos inculcó, ser personas de bien. Y ella creo que su principal propósito era que nosotros tuviéramos principios. Y que esos principios, no lo que ella decía, sino los principios que ella nos inculcó a nosotros, que esos principios nos guiaran a nosotros a vivir correctamente. Creo que mi mamá se enfocó mucho, hermano, en darnos principios de vida. Como esto es bueno, esto es malo, esto no lo tienes que hacer. Y cuando nosotros, hermanos, incumplíamos esos principios, estando con ellos, obviamente, hermano, había un castigo. Y considero, hermanos, que ayer veníamos hablando de eso. Sí. Que veníamos hablando, hermanos, que el ser humano sin leyes, hermanos, es un animal. Sí. Entonces,
Y hermano, lo que nos mantiene, como decía mi esposa ayer, en un mundo de orden, hermano, es que hay un castigo si tú te portas mal. Si tú haces un crimen, hermano, hay un castigo. Claro. Y el ser humano, hermano, se ríe por eso, que se comporta por miedo al castigo. Así somos. Sí. Entonces, hoy quizás el enemigo ha querido tergiversar un poco esa parte y por eso vivimos una generación arruinada, hermano. Las generaciones que vienen no tienen temor, hermano, de nada, no tienen ni temor del ser humano ni temor a Cristo. Entonces, considero que eso sí me ayudó mucho a mí como persona y yo le agradezco a mi mamá. Quizás fue un poco dura en la crianza, pero le agradezco porque mi mamá, como le dijimos la vez pasada, no le escapaba ni una, hermano. A mi mamá era una de las personas que no le escapaba ni una. Si ella veía algo, hermano, que para ella no era considerado y que obviamente no era algo malo que yo hacía, hermano, yo sabía que tenía una repercusión. Pero si usted, hermano, hace cosas malas y no hay una repercusión, su subconsciente le dice, lo que está haciendo está bien, porque no hay un castigo. Entonces, considero, hermano, que hacerse responsable de las acciones malas, hermano, hace que uno aprenda a vivir esta vida. Hermano, a que tenga una consecuencia de lo que yo hago. Obviamente que eso nos vamos al extremo de creer que el Señor nos va a castigar y es igual como seres humanos, pero hermano, estamos hablando en la crianza humana. Sí. No como el Señor nos trata hoy, porque el Señor es alto en misericordia, pero creo que mi infancia fue una infancia bonita, pero sí tenía que andar con cuidado también yo para comportarme, porque si no me comportaba, hermano, había un castigo de parte de mi mamá. Mi papá también, hermano, nos castigaba, pero mi papá como que mira, y a veces mi papá llegaba a trabajar y le decía a mi mamá, mira, esto hicieron. Mi papá como que nos castigaba, pero era como por compromiso, ¿va? Pero él no había visto lo que habíamos hecho. La que veía que hacíamos era mi mamá, hermano, y a veces mi mamá no esperaba a mi papá que viniera, ¿va? Ella nos daba duro, ¿va? Entonces, fue una crianza bonita, pero siento que lo que soy hoy se lo debo a la crianza de mi mamá, a lo estricta que fue. Y a mí, hermano, no tengo problemas psicológicos, hermano, no. ¿Y cómo era tu mamá en la iglesia contigo? Vaya. Hermano, hoy yo lo estoy entrevistando. Sí, está bien, porque tiene que ver, o sea, tiene que ver. Yo sé que una de las cosas que ayudó, hermanos, para que... Es que mi mamá era bien... y no es porque sea mi mamá, ¿va? Pero mi mamá fue bien lógica en su crianza y su castigo, porque... Hay mamás que solo le dan vara a los hijos y una pizca de cariño. Mi mamá era, hermano, muy amorosa y sigue siendo una mujer muy cariñosa y amorosa. Entonces yo sabía que cuando me castigaba es porque de verdad había hecho algo malo. Entonces las mamás que solo le dan palo a los hijos le guardan odio y rencor a las mamás porque solo palo reciben. Sí. Entonces, hermanos, como yo recibía palo y recibía amor, yo sabía que cuando me equivocaba y recibía palo era porque en verdad yo había hecho algo malo. O sea, había una lógica de por qué yo estaba siendo castigado. No, hermano, solo por respirar mi mamá me daba palo. No, solo cuando yo hacía algo. Entonces, mi mamá en la iglesia era bien estricta. Hermano, en la iglesia... yo me recuerdo que obviamente estaba pequeño y me aburría, hermano. Como todos hoy también a los adolescentes les aburre. Claro. Pero mi mamá era prohibido, hermano, que yo me fuera al lugar en que ella estaba. Bien, se jugaba con lo que vos querrás. Yo me recuerdo que, hermanos, que yo aprendí a hacer con los pañuelos de mi papá. Podía hacer como figuras me ponía en eso yo en la banca, en mi cama, y me ponía a hacer figuras con... Pero, hermano, una vez, hermano, me recuerdo... bueno, story time, mamá, perdón. Me recuerdo, hermanos, que... no sé qué me cayó, la verdad, pero habían bancas, en una banca, hermano, miren, de cedro, hermano, dura, que dolía el lomo y las nalgas, hermano, está sentado ahí. Pero en la iglesia solo habían bancas de largas, hermano, que cubrían la mitad de la iglesia y eran 2 secciones de banca. ¿Va? Entonces yo me pasaba, se me cayó, no sé qué me cayó, hermano, pero me crucé por debajo. O sea, yo me fui gateando, hermano, fui a recoger y me regresé y le pasé pegando en los pies a un hermano. Hermano, me sacó y me dio duro. Me dijo que yo me tenía que estar en ese lugar porque ahí me había dejado ella, hermano. Y si yo iba al baño, hermano, le tenía que pedir permiso a ella. O sea, la verdad, hermano, que no me podía mover del lugar en que ella estaba. Y eso, hermano, yo sabía que tenía que estar ahí. Y si yo me salía es porque para ella era un desorden. Y es como yo lo veo ahora, hermano. Sí. Es como yo, porque ella así me enseñó. Entonces, un bichitos que andan, hermanos, aparatando así, y que las mamás no le dicen nada. A mí, mi hermanocito, que me jalan las orejas porque a mí, mi hermano, no me educaron de esa forma. Y es válido también, ¿va? Sí. Entonces, siento que mi mamá, hermano, fue bien estricta. No solo en la casa, sino que en todos lados, hermano. En todos lados. Incluso, me recuerdo que había una señora, hermano, que no voy a decir el nombre, pero ahora voy a decir de nosotros. Me recuerdo que una vez estaban hablando ellos, estaban hablando entre ellas. Entonces mi mamá como que le estaba contando algo y yo ya sabía como la historia que le estaba contando a mi mamá. Y yo me recuerdo que le dije, no, mamá, no es así, fue así, le dije yo. Hermano, mi mamá hizo una mirada así como que... Y anticipadamente me he dicho que en pláticas de mayores uno nos anda de esos bichitos, hermanos, que interrumpen a la mamá cuando están hablando. Yo esto también que me jalan así del pelo, hermanos, porque yo no fui así. Y mi mamá no me dejó pasar ni una. Y yo dije,
¿se le va a pasar? No, hermano, no se le pasó. Se fue, hermano, y me dio una gran levantada, hermano. Por haberme, me dijo que O sea, sí te pegaba. era una mala educación que yo me anduviera metiendo en pláticas que solo eran para Pláticas. adultos. Que eran para adultos. Me dijo que yo no tenía que andar metiendo en pláticas que no me correspondía. Por eso, hermano, si yo igual que no ando diciendo, mira, ¿y qué pasó? Sí soy. Hermano, Soporta, hermano, porque no fui educado de esa forma. Sí. O sea, no fui educado No, de esa está forma. bien. Y le agradezco a mi mamá, hermano, porque nunca me han tenido de metido, hermano. Nunca me han tenido de Sí, sí. entrometido o de chambroso, La hermano. blanca. O que ando metiéndome en cosas que no me interesan. Y se lo debo a mi mamá, hermano. Porque me ha librado de problemas. Y la creencia de mi mamá, hermano, me ha librado de ese tipo de cosas. Eso es como así en general, hermano, de cómo ha sido la crianza que yo recibí de Uy, hermano, si escuchan la lluvia, hermano, es porque ha estado así el clima. Se viene el agua y se quita. Así es. Va, pero ¿cómo fue tu crianza? Queremos ver. Tampoco, hermano, porque esta mujer se hace la que nunca quebró un plato. Miren que nunca quebró una taza. Y a veces, hermanos, quebraron la vajilla entera. Lo que pasa es que no le la vajilla entera, perdón. Pero lo que pasa es que no les gusta contar. Y yo, hermano, me quemo. Aquí no tengo ningún problema con esto. Bueno, mi infancia, hermano. Mi infancia fue maravillosa. O sea, yo, la verdad es que todos los recuerdos que yo tengo en mi infancia, todos son bonitos, sinceramente. Incluso los momentos en los que quizás me corregían, no lo recuerdo hoy con pesar o con odio o con rencor. Yo siempre fui una niña muy listilla, en el sentido de que yo era como bien... Niña bien. Ajá, pero era como bien ocurrente. O sea, de pronto a veces mi mamá cuenta que cosas que yo hacía de niña o... Va, lucite, pues, te quisiste lucir, bueno, dale. Me acuerdo que una vez, bueno, no me acuerdo yo, mi mamá me cuenta y lo cuenta mucho, Ajá, que una vez un trabajador tenía como un camión o sea, y luego vino y que lo habían asaltado. Y estaba como contando, pues me asaltaron y pasó, y la gente, y mi papá le preguntaba, ¿y qué le pasó? Y de ahí mi mamá, pero Sí. ¿qué pasó? Y así va, como todos como, wow, o sea, lo asaltaron. Y dicen que de la nada vino y yo le dije, mírele, yo me metí en esa plática de adultos. Ay, mamá te hubiera dado riata. Y dice que, y yo le dije, mire, pero dé gracias a Dios que no abrió la boca porque le hubieran quitado los dientes, dicen que le dije, porque él andaba como corona. Entonces todos nos pusimos a reír. Mi mamá me hubiera pegado por eso. Ajá. No, a mí no me pegaron. Bueno, el caso es que Bueno, eso, cada yo quien. siempre como que fui bien activa, como así, Ajá, así sí. era yo de niña. Pero era tranquila, nunca fui como esas niñas a las que regañaban mucho o les pegaban. De hecho, yo le digo a David que hasta el día de hoy mi papá a mí jamás me ha pegado. Ajá. O sea, nunca tuvo que quizás llegar al momento de golpearme, ¿verdad? O pegarme. Respeto las crianzas de cada persona, Igual que también ¿verdad? no todos los niños son de diferente conducta. Sí, al final, o sea, es la crianza, ¿verdad? Se respeta. Pero en mi caso, nunca tuvieron que golpearme ni nada, ¿verdad? Al menos mi papá, mi mamá era como que me pegaba, mi mamá es bien reactiva, o sea, ella es como me enojo, así un montón, y te golpeo, o sea, como con la mano y cosas así. Pero en términos generales creo yo que fui tranquila y todo, como les digo, mi infancia fue una infancia muy feliz y normal. Pero a diferencia de David, en mi caso, quien era como la parte espiritual de mi familia era mi papá. Y pues mi papá siempre nos llevó a la iglesia desde chiquitas. O sea, yo tenía 3, 4 años cuando comencé a ir a la iglesia. Y yo me acuerdo que yo siempre le he dicho a David que mi papá a mí nunca me pegó, pero las miradas de mi papá gritaban. O sea, Hablaban. Yo, hermano, yo sabía cuando yo estaba haciendo algo mal en la iglesia, porque yo lo volví a ver y una mirada me hacía y yo sabía que tenía que dejar de hacer lo que sea que estuviera haciendo, ¿verdad? Ya sea hablar en la iglesia o lo que sea. Sí, yo creo que mi papá ha sido un hombre y mi mamá también, que nos han educado, pero han sido muy amorosos en su manera de ser, porque esto es algo bien también quizás como de cada familia, no todas las familias expresan igual el cariño. O sea, yo le digo a David que para el cumpleaños de mi papá, o sea, yo le digo como feliz cumpleaños y él ni siquiera me vuelve a ver, vea, porque es como extraño, o sea, no sé, o sea, no somos de expresarnos el cariño de esa manera. Pero mi papá y mi mamá me expresaban a través de sus actos de servicio, su amor, ¿verdad? Entonces, o sea, su yo corrección también era lógico respecto al amor. Sí, la verdad es que, como les digo, mi papá a mí creo que siempre hablaba conmigo. O sea, la manera de instruirme a mí, mi papá fue hablando. O sea,
diciéndome, mira, esto no está bien, no hay que hacerlo. Y nunca tuvo que recurrir quizás a otro tipo, Sí. quizás los castigos normales, ¿verdad? De no vas a hacer esto porque te has portado mal, pero eso quizás en términos generales, creo que mi infancia fue tranquila y ya hablando en la iglesia, quizás, como les digo, no todos los niños son iguales. Claro. Hay niños que son un poco más hiperactivos que otros, ¿verdad? En mi caso, yo le digo a David que él era colejuda, ¿verdad? Por eso es que la mamá tenía que Tampoco. proceder. Pero en mi caso no, o sea, nunca. Ajá. Quizás eso como en lo que recuerdo de mi infancia, yo nunca estuve como, les repito, como eso de que me disciplinaran con vara o con golpes, pero sí había disciplina. Definitivamente sí había disciplina, porque yo ahora veo que a veces como los hijos se le revelan a los Sí. padres, o sea, es como no te hago caso, y yo jamás, o sea, No, jamás hubiéramos hecho para eso mí en nuestros tiempos, o sea, hermano. nunca fue una realidad decir, no le voy a hacer caso a mi papá. Ujú. O sea, jamás, o sea, era como algo que ni siquiera se me cruzaba a mí por la cabeza, como tratar de llevarle la contraria Claro. de algo que él me decía o de algo que mi mamá me decía. Para mí lo que mi mamá y mi papá decía era la ley, Ujú. ¿verdad? Era la ley. Entonces creo yo que por ahí iba yo. Ajá. Hermanos, creo que van a estar escuchando de fondo un poquito la lluvia, pero no vamos a cortar, hermanos, porque así ha estado el clima. No, Sí. no vamos a grabar, no vamos a desvelar demasiado. Entonces, a la disculpa del caso por el clima, hermano. Era algo que no se nos sale de nuestras manos. Así es. Pero espero que ahí en poquito traten de escuchar ahí con los micrófonos, hermanos, porque tiene reducción de ruido, pero tampoco es que reduzca, hermano, el vacío. Pero, ¿por qué, hermanos, estamos hablando de este tema? ¿Por qué estamos también contando nuestra vivencia? Porque nosotros, hermanos, hemos visto una diferencia respecto a las nuevas generaciones. Y yo me hago preguntas, hermano. Creo que uno al ver la realidad de hoy, uno se hace preguntas y dice, ¿por qué los jóvenes son así? Sí. ¿Por qué los jóvenes niños son actúan así. de esta forma? Y obviamente es el resultado de acciones o cosas que no ha hecho la generación de padres actual para que los hijos, hermanos, puedan comportarse de la mejor forma. Así es. Entonces, yo estaba pensando que tú estás hablando de que quizás a veces fueron padres sufridos que no quieren, hermanos, que sus hijos vuelvan a pasar O repetir. o repetir lo que ellos vivieron de sufrimiento, a veces de castigos, cosas así. Pero como siempre hemos dicho, hermano, en los episodios que a veces nos vamos a los extremos, ¿va? Sí, ningún extremo. Porque hay bueno. padres, hermano, le puedo dar un ejemplo, ¿va? Hay padres que tuvieron quizás carencias en su vida, vivieron pobrezas, vivieron, hermanos, o desearon quizás de niños cosas que sus padres en su momento no les pudieron dar hermanos, por la falta económica. Entonces viene el padre, hermano, y forma una familia y comienza a darle todo al hijo. Si el niño dice, pillo, el hermano sale corriendo, el papá, ¿qué querés? Sí. Y todo lo que pide el niño se lo dan. No estoy diciendo que esté mal, pero yo le decía a mi esposa que la vida no trabaja así. Sí. A sus hijos, hermanos, está bien que usted le dé, pero también debe enseñarles que las cosas que ellos obtienen también se los deben de ganar. Ujú. Porque Hay un trabajo. hay un detrás de trabajo detrás de por qué yo considero algo, por qué Dios me da algo, por qué mis padres me dan algo, porque hay cosas, hermanos, que son regalías, que por ende uno tiene la responsabilidad de darse a los hijos, como un techo, según la Constitución, hermano, alimentos, Son derechos. salud, son derechos. Pero hay cosas extra, hermano, que a veces los hijos piden y los papás salen corriendo porque dicen, yo no voy a ser como mi papá, que no pudo darme lo que yo quería. Ujú. Pero siento que hoy hemos tenido, hermano, una holgura demasiado para la crianza de la generación que viene, Sí. porque eso es el tema, las nuevas generaciones. Ujú. Y eso no solo ha cubierto, hermano, solo el de darle algo material, sino, hermano, en todos los aspectos, hasta en lo espiritual. Sí. Ahora a los hijos, hermano, no se les hace fuerza. Y eso creo que es uno de los mayores errores Sí, hermano. que está teniendo un impacto en las nuevas generaciones que vienen. Sí. Que, hermano, los padres no le hacen ni una pizca de presión a sus hijos. Depresión. Ni de hermanos de corrección. Y creo que el enemigo ha tenido parte o tiene que ver esto incluso hasta la hora de cambiar las leyes que hoy tenemos, hermanos, que hoy no, bueno, en algunos países, aquí en El Salvador todavía sigue corriendo de esa forma, pero hay algunos países, hermanos, que usted no le puede levantar la mano a su hijo porque es penado o se va para la cárcel. Entonces, hermano, eso hace que crezca una rebeldía en la generación que viene. Fomentamos la violencia, Claro, ¿verdad? claro. Hacia los niños. No estamos diciendo, hermano, que usted va a agarrar a palos a su hijo, ¿va? O porque ha hecho cosas, hermano, porque hay gente que se pasa que por cosas que nada que ver castigan a sus hijos, ¿va? Pero considero, hermano, que nos hemos ido al extremo también de no hacerle fuerza a su hijo. Yo le digo algo muy sincero aquí, hermano. ¿Por qué usted le debe hacer fuerza a su hijo? Porque usted es el papá.
Sí. Y no sé, hermano, en qué rol nos hemos puesto hoy que ahora los hijos mandan a los papás, hermano. Y a veces los papás dicen, si me haces caso, te voy a dar esto. No, mijo, es que vos le tenés que... tu hijo o el hijo que ustedes usted es el crían, líder de su manada en su casa. usted, el hijo, debe hacer caso porque usted es el papá y ya. Así es. Entonces, a veces como perdemos la autoridad como padres, le decimos, mira, si haces caso, te voy a llevar allá. Entonces, usted está condicionando su autoridad. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted por qué debe obedecer al Señor? Porque le va a dar algo. No, hermano. Debemos obedecer al Señor porque Él nos hizo. Y como una creación va, hermanos, a rebelarse contra el Creador, no se puede, hermano. Entonces tampoco un hijo se puede rebelar contra el Padre porque es el papá, hermano. O sea, parte de su vida, hermano, depende del papá. Sí. O sea, entonces nosotros le debemos la obediencia a nuestros padres. Sí, yo creo. Por el simple hecho, hermano, de ser padre. Entonces, creo que hemos aflojado un poco la vara, hermano. Y no estoy hablando, hermano, del castigo, sino que la vara respecto a la corrección y la presión que a veces los hijos necesitan. Sí, yo soy fiel creyente de que los niños comprenden. O sea, ellos llega una edad donde usted ya puede sentarse y hablar con ellos y ellos, si usted lo hace a su nivel, ellos comprenden. ¿Y por qué lo digo yo? Porque yo recuerdo que mi papá sí lo hacía. O sea, debemos de aprender nosotros a instruir, a acompañar al niño o a la niña desde que está pequeña. Y yo creo que a veces somos bien flojos como cristianos, ¿verdad? O sea, mi mamá, hermano, mi mamá era una mujer que, miren, aquí hubo una enfermedad que se llamaba chikungunya. ¿Te acuerdas de la chikungunya? Pues esa chikungunya era como un dengue, pero un poco más difícil porque te dolía el cuerpo horrible, era como un virus, o sea, una enfermedad bien difícil. El caso es que, hermano, yo hasta con chikungunya y con no sé cuántos grados de fiebre fui a la escuela porque mi mamá era como jamás, o sea, era impensable que yo iba a faltar al colegio. Mi mamá siempre me mandaba. Y a veces quizás como padres somos como que sí, vaya a la escuela, es importante, pero cuando se trata de la formación cristiana nos da igual, ¿verdad? Creemos que ya es una decisión del niño. No, y esa no puede ser una decisión del niño. No, hermano, en este contexto, yo sé que muchas personas van a escuchar esto y pueden hablar mil cosas, pero usted y yo que somos creyentes, que somos cristianos, no podemos dejar la instrucción del niño a su elección. Hermano, yo al colegio un montón de días que no tenía ganas de ir a estudiar, o sea, incluso a la universidad un montón de días que no tenía ganas, pero yo iba, ¿por qué? Porque primero mi mamá, mi papá era como, tenés que estudiar porque es importante que estudies. Entonces, lo mismo pasa, hermanos, con la formación cristiana o la educación cristiana. O sea, no debemos de dárselo al niño como que él elija si quiere o no quiere. Y aquí, hermanos, a la gente dice, pero tampoco obligado. Pero es que así como usted obliga a comer verduras a sus hijos cuando no quieren. O porque sea, sabe que le va a hacer bien. Sabe que le van a hacer bien. Y yo creo que aquí hay maneras, hay formas. No va a ser la misma manera para todos los niños. Porque, por ejemplo, la forma en la que David fue criado fue muy distinta a la mía. Ni la forma de crianza de sus papás es mejor ni peor que la forma de crianza de mis papás. Simplemente que fuimos dos niños muy distintos, de contextos distintos, y nuestros padres utilizaron las herramientas que mejor les funcionaban a ellos y a nosotros. Los dos caminos fueron buenos, porque hoy estamos acá y somos personas, en teoría, de bien. Sí, pero lo que yo sí creo, soy de hermanos, bien, soporten todos. Lo que yo sí creo es que hoy, como cristianos, debemos de tomarnos bien en serio la formación cristiana. Y fíjense que cuando yo me refiero a formación cristiana, no me refiero a la iglesia, porque el primer lugar de escuela para un niño no debe de ser la iglesia, ni debe ser otro lugar, sino la casa, ¿verdad? Donde usted le va a enseñar sobre Dios a sus hijos, primero es a través de su ejemplo, en su casa, hablando con sus hijos. Los niños tienen dudas. Yo tenía un montón de dudas, hermano. Por esto mi papá. O sea, eres preguntona. Yo era bien preguntona. Había un montón de cosas que yo no entendía y mi papá siempre tuvo una respuesta para mí. Siempre. O sea, nunca fue como, no una niña. Mentira, va. No, y no era como, ay, niña, cállate, ¿verdad? O que te lo responda el pastor. No. O sea, él como padre, él era el responsable de que yo tuviera una buena formación espiritual. Yo creo que a veces como padres, esta parte es la que se falla, ¿verdad? Que como que la parte secular, la escuela, el colegio, sí, pero lo espiritual es como cuando te quede tiempo. O cuando vos podás. Y es por eso que obviamente, si usted no tiene una buena base, cuando usted llega a la edad más grandecito, no quiere saber nada de Dios. Y no es porque sea culpa de la iglesia, ¿verdad? Es que quizás a veces desde casa no se nos ha instruido bien.
Hermano, yo considero, bueno, siempre lo he pensado. Yo a veces me pongo a meditar cómo las personas, y no es el capricho de que yo debo de hacer que mi hijo vaya a la iglesia. Yo siento, hermanos, que la corrección de mi mamá no iba porque me tenés que hacer caso, sino que, hermanos, que a mi mamá siempre le importó nuestra salvación. Y partamos de eso, hermano. Si usted no lleva a su hijo a la iglesia y no le hace fuerza en lo espiritual, usted no quiere que su hijo sea salvo, quiere que sea condenado, hermano. O al caso, a usted no le importa que su hijo sea salvo, solo le importa su salvación, la suya. ¿Y su hijo qué? Yo considero, hermano, que toda la instrucción espiritual que mi mamá me dio es porque a ella le importaba que yo un día fuera salvo y que yo no me apartara de los caminos del Señor. Hermano, si lo que usted le está haciendo fuerza al hijo no es algo que le va a dañar, sino que le va a hacer bien. Y usted puede, hermano, como dice mi esposa, diferir en lo que nosotros pensamos y que tiene que ir a la fuerza porque debe de amar al Señor, no por obligación. Hermanos, sí, en mi tiempo quizás yo no entendí, pero uno llega maduro y entiende de por qué fue la corrección. Obviamente su hijo no va a entender ahorita, hermano. ¿Usted cómo cree que va a entender un niño de 5 años? ¿Por qué lo lleva a la iglesia? ¿Y por qué le hace fuerza por eso? No le va a entender, hermano. Usted no pretenda que no le dice eso porque porque no va a entender. Es que no va a entender. Pero más adelante uno entiende, hermano, y agradece la corrección y la fuerza que nuestros padres a veces hicieron, hermanos, para que nosotros conociéramos el camino del Señor. Algo que decía mi esposa, hermano, es que a veces le dejamos la tarea a la iglesia. Y nosotros nos desentendemos de la educación de nuestros hijos y queremos que la profesora de la escuela lo corrija, o que la escuelita bíblica lo corrija, o que en la iglesia lo corrijan cuando omito el trabajo que me corresponde como padre. El más importante. El que es el más importante. Y yo, hermanos, creo que también algunos síntomas de rebeldía, el resultado de eso, hermanos, es la falta de presencia de los papás. Yo, hermanos, yo siempre que menciono estos recuerdos, hay un hermano que mi esposa ya lo conoce, o sea, hermano, sin ofender, hermano, solo voy a mencionar el nombre para que ustedes vean que era una persona activa, era de la línea profética, hermano. El hermano, como que le invitaban vigilias a tocar y todo, y se movía en ese ámbito, aquí andaba ahí en vigilias de la iglesia profética. Me recuerdo de que el hermano estaba hablando conmigo en una pupusería y me decía, me estaba contando todo lo que andaba haciendo en la iglesia, hermano, alardeando. No, hermano, me estaba contando de que el Señor lo estaba usando. Y me recuerdo que el niño, hermano, chiquito, tenía unos 5 años. Papi, le movía el pantalón y le decía, o sea, pero él era un niño, pues. Le dije, espérate, hombre, le decía, y lo hacía a un lado así. O sea, y yo, hasta mí, yo decía, o sea, pues me faltaron así, estuve diciendo, mírele, su hijo le está hablando, o sea, contéstele, va. Porque a veces como el papá, hermano, alucinando conmigo, que Dios lo andaba usando, que se manifestaba el poder y no le estaba poniendo atención al hijo. A veces así nos comportamos nosotros, hermano. Y a veces nuestros hijos no quieren ir a la iglesia porque no están viendo a Jesús en nosotros. Eso. Entonces, el hermano va a hablar herejías conmigo y el niño queriendo que el papá le ponga atención y descuidamos, hermano, el primer ministerio que es nuestra familia. Entonces, a veces solo son regaños, que mira aquí, que no sé cuándo. Y hermanos, estamos faltos de brindarle amor a nuestros hijos, atención de calidad a nuestros hijos. Entonces, siento que eso, hermano, mi mamá no falló en esa parte. Y mi mamá, hermano, nos daba tiempo de calidad, como les digo, no sobre la palo, sino que yo veía, hermanos, que el testimonio de mi mamá en la iglesia era el mismo en la casa. Ella, hermano, no era que era luz de la, como dice, candil de la calle. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Eso es lo que es mi esposa. No me puedo frase. Pero mi mamá era bien entera, entonces yo vi el ejemplo. O sea, cada palabra que ella expresaba en su boca, yo sabía que era verídica su palabra. Entonces, no solamente, hermano, es instruir. No solamente es hablar por hablar, hermano, sino que sus hijos vean un ejemplo en usted. Porque a usted no le sirve, hermano. Usted le puede mencionar proverbios verídicos en la Biblia, pero si su hijo no los ve reflejados en su vida como padre, no le va a hacer caso. Así es. Va a pensar, hermanos, que lo que usted le está diciendo es una farsa. Entonces, incluso hasta en esa parte, hermanos, debemos de ser muy cuidadosos. Yo me recuerdo que una vecina le decía, mira, deja de malcriar y volará no sé cuántas, le decía. O sea, imagínense, le está viendo que dejar de ser malcriado cuando ella está viendo malas palabras. O sea, no podemos, hermano. Entonces, sí, hermano, en este capítulo estamos, hermanos, profundizando cosas que a veces no vemos como padres, pero sí los ve el hijo. Y que usted me puede decir, hermano, ustedes que saben, bicho chorrea, pero hermanos, somos hijos. Somos hijos. Y nos fijamos en esas partes porque hemos sido hijos, hermano. Y de este lugar, hermano, le estamos hablando a todos los que son padres hoy, que desde el puesto de hijos. Quizás, hermano, no lo podamos entender hoy como padre, pero todo lo que le estamos diciendo, hermano, son sugerencias. Sí. Que como hijos, hermano, nos hemos dado cuenta y hemos percibido que han afectado a las nuevas generaciones. No solo, hermano, porque dicen, es que mi hijo no me hace caso. O mi hijo, yo ya perdí la autoridad. Pero porque la ha perdido.
que ha hecho, hermano, que su palabra no sea verdad ante sus hijos. Porque, hermano, aunque no crea, usted dice que no entienden, pero sí entienden los hijos, hermano. Sí entienden cuando lo que usted está diciendo es verdad, lo que usted está diciendo, hermano, tiene autoridad o cuando no tiene autoridad. Entonces, creo que hoy como generación de padres nos falta, hermanos, que nuestra palabra hacia nuestros hijos lleve peso y tenga autoridad. Es cuando el Señor decía, Jehová Dios ha hablado. Hermano, temblaba la tierra, hermanos. Cuando Jehová hablaba, hermanos, temblaba la tierra. Y hermano, había una presencia, un aura, no, hermano, una presencia de papá fuerte. Cuando papá habla, hermano, papá habla. Entonces, cuando usted habla en la casa, hermano, y no estoy hablando de alzar la voz a sus hijos, ni gritarles, sino que, hermano, que cuando usted diga, hermano, sus hijos sepa que lo que usted está diciendo es verdad. O algunos dicen, incluso, hermano, hasta la hora de usted decirte, mira, si no haces esto, te va a pasar esto, y usted no lo cumple. Que la otra que usted le diga a su hijo, mira, te va a pasar esto, no, nunca lo hace. No le voy a hacer caso porque nunca lo hace. Entonces, hermano, que su palabra no tenga peso. Que cuando miren la hermana Claudia hable en este hogar, David sí le entiende. Que a nuestros hijos, hermanos, sepan que cuando habla mi esposa, tiene autoridad. Y cuando David sí abre en el hogar, también yo tengo autoridad sobre esa palabra. Y ejemplo para mis hijos. Yo creo que esa es una gran cosa. Predicar con el ejemplo. Y sobre todo, hermanos, cuando se trata de nuestra fe. ¿Verdad? La mejor manera que usted puede impactar a sus hijos, evangelizar a sus hijos y que sus hijos amen a Jesús es que lo vean en usted, hermano. Yo aprendí de perdón porque vi a mi papá perdonar. Vi a mi papá perdonar y pedir perdón cuando él no tendría que haberlo hecho. Y lo vi y ahí aprendí yo una gran lección del perdón. Vi, ¿verdad? En mi papá el ser compasivo con los demás, porque él lo era, ¿verdad? Y todos esos principios básicos del evangelio, yo siempre los vi reflejados en mi papá. Entonces, yo creo que de esa manera es como uno como hijo es más impactado, ¿verdad? Que simplemente hablar o que simplemente regañar o decir, tenés que hacer esto. Hay padres que quieren que sus hijos lean la Biblia, pero ellos nunca leen la Biblia. Y nunca los han visto leyendo la Biblia. Nunca los han visto leyendo la Biblia. Entonces, quieren que se congreguen y ellos no van a la iglesia. O sea, quieren que el sábado vayan a la reunión de jóvenes, pero ellos durante la iglesia nunca durante la semana. Tranquilízate. No se aparecen en la iglesia. Es que, hermanos, yo siento que a veces no somos congruentes con lo que le estamos pidiendo a nuestros hijos. Lógica, hermano, vitaminas. Pero lo que yo también como padre le estoy enseñando, ¿verdad? Porque no se trata, si usted solamente le exige, pero no ve él en usted un ejemplo del cual aprender, creo yo que ahí tenemos un gran déficit, ¿verdad? Entonces, y como le digo, sabemos que la crianza no es fácil, hermano, ¿verdad? Sería maravilloso que Dios nos mandara un manual para cada niño, porque cada niño es distinto. Pero no hay, hermano, no hay. Pero yo sí creo que el Señor nos da las pautas a través de su palabra sobre las nociones generales de cómo aprender a criar. Y yo creo que la crianza debe ser con amor y disciplina. Y debe de haber un equilibrio sano, ¿verdad? Entre ambos. Yo he visto padres con poca inteligencia emocional, con poco control de ellos, de sus emociones, porque para ser padre uno tiene que tener un gran control de sus emociones, hermano. Entonces yo he visto que se enojan y casi malmatan a los niños, ¿verdad? A golpes. O sea, eso no es amor y mucho menos es disciplina, ¿verdad? No hay un equilibrio ahí entre esas cosas. Entonces yo creo que los padres en este caso deben de aprender a pedirle al Señor que los dirija para hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque obviamente no es fácil. Y yo creo que aquí podemos entrar a otro tema, que es un tema que está afectando un montón hoy a las nuevas generaciones, y es la tecnología. Miren, la tecnología es maravillosa, o sea, siento que nos ha dado herramientas increíbles para el desarrollo a nivel secular, ¿verdad? De cualquier interés. Miren, porque a los niños debe de motivarlos a que sueñen, a que tengan sueños, perspectivas, objetivos. Eso es súper saludable para un niño. Yo creo que la tecnología hoy nos da todas estas herramientas, pero también tiene como esta parte mala que nos puede afectar en el desarrollo integral del niño. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo encontrar un equilibrio? Porque yo le decía a David, es algo bien idealista, es decir, 0 pantallas para mi hijo. Yo no creo en eso, hermano, sinceramente, porque vivimos en un mundo altamente, informático, no sé si esa palabra es correcta, pero, o sea, estamos expuestos, hermanos, constantemente a diferentes tipos de tecnología. Entonces, no es simplemente el hecho de decir 0 pantallas, sino que enseñarle al niño que hay que hacer un uso
adecuado, ¿verdad? De la tecnología, uno como padre tener el control, ¿verdad? De lo que los niños hasta cierta edad están viendo, están haciendo con la tecnología, porque de una u otra manera ellos van a estar expuestos, ¿verdad? Y tenerlos en una burbuja para mí tampoco es la salida, ¿verdad? Entonces creo que sería bueno que habláramos un poquito sobre eso. Bueno, yo quería mencionar otra cosa, pero me metí mi esposa a otro tema. Al final lo voy a mencionar. Hermanos, creo de que con que nosotros, hermanos, que estamos vivos y reventados, nos cuesta, hermano, tener control de a veces del teléfono, hermanos, que a veces perdemos horas, estar, hermano, scrolleando, haciendo cosas, simplemente, hermanos, entretenimiento, que es no algo malo, pero estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuánto más un niño, hermano? Que su cerebro está, hermanos, captando mucha información y los teléfonos estimulan, hermano, muchísimo. Sobreestimulan, hermano, muchísimo el cerebro de los niños y la percepción. Y yo creo, hermanos, que la tecnología debe de dársela a un niño con medida. Yo, hermano, no le voy a decir como padre qué debe hacer, porque cada padre tiene la decisión, hermanos, y tiene la libertad de cómo corregir a sus hijos. Pero considero que el tiempo en pantalla, hermanos, debe ser medido. Y si su hijo, hermanos, hace berrinche, cuando usted le quita el teléfono, hermano, demuéstrale quién manda en la casa. Porque, hermanos, porque a veces las mamás por el desamor, es que para que gente le guarde el teléfono es como un salvavidas para ellos, pa. Sí. O a veces estamos en el culto, le dice, le guarda el teléfono para que no haga bulla. Esa no es la salida, hermano. Porque usted le está diciendo de como que, mira, la recompensa es que te estés callado en el culto es porque te guarda una pantalla, ¿va? Cuando él debería estar callado porque no debe hacer bulla en la iglesia y ya. Entonces... O si está muy chiquito, ver de qué otra manera claro, se entretiene. Pero considero de que usted no puede darle un móvil a alguien y dejárselo ahí. Sí. Hermano, yo le voy a ser muy sincero, hermano. Usted, es lo que yo considero, si un niño, hermano, de 0, quizás a 7 años, usted le puede, hermanos, regular y decir, mira, esto vas a ver, un ejemplo en YouTube, ¿va? Un video de niños, ¿va? Pero hay niños, hermanos, que de 5 años tienen hasta perfiles en las redes sociales. Hermano, eso no está bien, hermano. Sí. Por más que me lo quiera maquillar aquí, hermano, un niño que, miren, de 5 años, de 6 años, que ya tiene hasta perfiles de TikTok, hermano, perfiles en Facebook, perfiles en... No, hermano, no está bien. Porque, hermano, ahí sale contenido y ni siquiera, hermano, usted, porque como algo juntitos también, hermano, ni siquiera les regulan porque todas las plataformas hoy traen la opción como que les aparecen contenido solo para niños. Sí, pero de hecho redes sociales nadie puede usar lo que sea menor de edad. Exacto. Desde ahí. Hermano, sale contenido de cualquier cosa, cualquier locura sale ahí, hermano. Hasta yo salgo ahí. Hermano, su hijo no puede estar expuesto a cosas que son creadas solamente para adultos, hermano, partiendo de ahí. Hermano, el contenido que yo creo no es para niños. Incluso algunos hermanos me dicen, hermano, mis hijos los ven, yo me digo, ¿por qué lo ponen? O sea, hermano, yo le soy muy sincero, yo hablo de contenido espiritual, pero siento que mi contenido tampoco es para niños, ¿me entiende? Entonces, y no es que porque yo, hermano, diga malas palabras o haga cosas malas, pero es que siento, hermano, que hay contenido que no lo deben de ver los niños, y ya. Incluso hasta los mundanos, hermano, en la tele ponen clasificaciones para las películas. ¿Cuánto más nosotros no debemos de poner, hermanos, límites a la hora de lo que ven nuestros hijos? Entonces... creo que, hermano, espiritualmente eso nos ha venido a afectar y quiero meterme en esta parte porque al niño se le hace más divertido quedarse en la casa viendo el teléfono que asistir al culto. Sí. ¿Por qué? Porque no hemos limitado el tiempo en pantalla. No hemos limitado, hermanos, qué es la tecnología. Con que a nosotros a veces, hermanos, nos cuesta, que somos adultos, cuánto más debemos de ser delicados a la hora, hermanos, de poder tener control en esta parte de la tecnología con los niños. Y creo que nos están robando, le está robando la infancia a los niños, sí, hermano. Si usted le dice a un niño, mire, ¿qué es capirucho? No sabe, hermano. ¿Qué es trompo? No, tampoco estoy diciendo yo, hermanos, que van a revivir la antigüedad, ¿va? Pero es raro, es raro ver un niño jugando con otro. O sea, convivir entre niños. Es bien raro, hermano. No, y que esos momentos estimulan la creatividad. Y, hermano, la creatividad, la capacidad de imaginar es bien importante. Ya los niños ya no juegan en la tiendita, hermano. O del trabajo. Ya nada. O sea... Tienen otro, y es distinto, o sea, y está bien hasta cierto punto, pero está mal cuando les quitamos el derecho a ser niños, o sea, a ser niños. O sea, y yo escuchaba, y hermano, y hablamos eso en el episodio anterior, que a veces un pastor decía, hermanos, uno para ver cosas indebidas, hermano, uno tenía que ir a buscar revistas al centro, uno se rebuscaba como un primo le prestaba unas, pero hermano, hoy la tecnología está
a la vanguardia, hermano, y está accesible para todos. Y eso es lo peligroso, hermano, que está accesible para todos. Y sus hijos pueden estar viendo que usted por un dito, ay, no, no creo, ay, no creyendo se va a quedar, hermano. Sí. Yo he visto como niños chiquitos, hermanos, cómo ven incluso hasta a veces a las señoritas y dicen cosas, hermano, chiquititos. ¿Por qué? Por lo que ven en el teléfono, hermano. ¿Quién le va a contar esa vaina? Ellos lo ven en el teléfono, hermano. ¿Y por qué? Por padres, hermanos, que no hemos sabido o nos hemos descuidado en esa área muy importante. Y yo, aparte de todo lo que les he dicho, hermanos, que llevamos 41 minutos, 40 minutos grabando, yo quiero solo dejarles hoy, hermanos, un consejo a los padres, que nos interesemos por la salvación de nuestros hijos. Puede ser que usted no le dañe hoy eso. Bueno, al final se le va a traer consecuencias a usted, hermano, porque si su hijo no progresa en la vida, hermano, y no es alguien en la sociedad, le va a afectar obviamente a usted, va, por la creencia chara. Pero preocupémonos por la vida espiritual de nuestros hijos. Y cualquier cosa que usted tenga que gestionar, hacerle fuerza a su hijo, que usted sabe que va a ser para su bien, hermano, hágalo, aunque le cueste. Aunque usted considere, hermanos, que está yendo en contra de las cosas que están pasando en este mundo, pero que no somos de este mundo, hermano. Ni tampoco nos guiamos por las normas de este mundo. Entonces, preocupémonos por la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, para que el día que el Señor aparezca, hermanos, todos estemos aptos para irnos con el Señor. Entonces, creo que si usted ama a su hijo, hermano, lo va a instruir en las cosas del Señor. Así es. Y al final eso es lo más importante. Definitivamente es la parte más importante. Y como les decíamos, al final cada papá y cada mamá tiene la libertad de decidir cómo criar a sus hijos. Sí. O sea, nosotros no le podemos decir a otra pareja, mire, hágalo así, porque yo no vivo con esos niños. O sea, quienes los conocen son ellos. Entonces, lo que sí animamos y fomentamos es de que podamos pedirle al Señor sabiduría para poder hacerlo. ¿Se va a equivocar? Claro, mi papá se equivocó mucho, tus papás se equivocaron, o sea, todos los padres se han equivocado. Nosotros quizás al momento de ser papás también nos vamos a equivocar, porque fallar es parte del proceso de cómo aprendemos, ¿verdad? Entonces nos vamos a equivocar, pero tratar de que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé la guianza, que Él nos enseñe a nosotros a ser buenos padres. Y lo más importante que un buen padre cristiano debe saber es que Cristo debe ser el centro de todo, tanto de mi maternidad, o sea, de yo siendo mamá hacia mi hijo, y también la crianza, ¿verdad?, que yo voy a tener o que yo voy a ejercer con el niño, porque creo yo que hoy hay muchas cosas que distraen, que nos pueden hacer perder el foco de lo que realmente importa. Y si algo necesitamos, hermanos, hoy en nuestras iglesias son niños que sean niños. O le digamos de los tales del reino de los cielos, pues los bichitos vienen malacata, hermano, por la falta de instrucción. ¡Ey! Sí, niños que sean niños. Miren, los niños hacen y deshacen, o sea, ellos son... Y uno como padre debe de enseñarles a ellos a regularse, ¿verdad? Hermanos, si usted llora, si hasta usted llora cuando se frustra, ahora imagínese un niño que no aprendió todavía a autorregularse, es normal que grite y que llore y que haga, o sea, eso no estamos diciendo que hay que limitar la forma natural en la que un niño, ¿verdad?, en la que un niño actúa, sino, hermanos, que en medio de todo lo que conlleva ser niño o niña, que en medio de eso los padres o nosotros, ¿verdad?, también podamos tener un control saludable, sano de ellos. Y yo creo que aquí hay muchas personas que nos ven que trabajan con niños en las iglesias, y qué difícil o qué gran reto hay hoy, porque tener una pastoral adecuada para los niños hoy es bien difícil, porque ellos están sobreestimulados. Entonces hay que mantenerlos siempre como haciendo algo, porque si no todo les aburre, el culto les aburre, como en el teléfono de usted les permite todo el día estar ahí, hermano. Entonces, para los que son maestros de escuela dominical, yo les animo a que podamos no dejar de creer que lo que se está sembrando tendrá su fruto, ¿verdad? Tendrá su fruto. Hay que adaptarnos en el sentido en que hay que buscar nuevas maneras, ¿verdad? Claro. Hoy ya no cantemos El oso subió a la montaña, ¿verdad? O sea, esto que ya debemos nosotros de ir como tratando de ir al ritmo, ¿verdad? Al ritmo con lo que los niños están viendo, lo que los niños están haciendo, y tratar de seguirles el ritmo para no quedarnos atrás, ¿verdad? No quedarnos atrás, sino que poder tener también una respuesta adecuada para las necesidades que hoy tienen. Y con esto de la tecnología, yo quizás quiero cerrar con que es buena, ¿verdad? Pero usted como padre debe de enseñar. Y si usted pasa todo el santo día en el teléfono, ¿qué cree
que su hijo está aprendiendo, ¿verdad? Entonces creo yo que desde ahí nosotros tenemos que aprender a hacer un uso adecuado de la tecnología antes de pensar en Claro. enseñarle al niño, porque a veces ni nosotros, hermano, no. Yo creo que nosotros somos de otra generación. ¿A qué edad tuviste tu primer teléfono? Como los... Bueno, cuando tenía novia tenía. ¿Cuántos años tenías? A ver, fue como 16, 13, por ahí, hermano. 15 años. No, como 16 años tuve mi primer teléfono. Sí, ya estaba grande. Yo tuve mi primer teléfono a los 18 años, hermano. A los 18 años. Pero antes de eso yo sí tenía una tablet. Yo me acuerdo que tenía una tablet que a saber de quién había sido, que ya venía como de cuarta generación. Y es bueno que les inculquemos a los niños hobbies, o sea, que tengan algún hobby, Mételas a hacer deportes, hermano. deporte, algo en lo que ellos pasen Se distraigan. Y que se desarrollen, ¿verdad? Porque ellos se distraen y también se desarrollen, que aprendan un idioma. Ahora hay la tecnología misma nos da tantas herramientas también para que podamos mantener a los niños en constante aprendizaje, haciendo cosas que a ellos les gusten, ¿verdad? No por imposición o obligados, sino que en este caso, ¿verdad? Como algún idioma que a él le guste, algún instrumento que a él le guste, algún deporte que prefiera, no sé, hermano, o sea, aquí la cosa es tratar de cuidarlos, ¿verdad? Claro. ¿Qué va a pasar tipo en el teléfono o Sí, en la tablet normal. o en la televisión? Vaya, déjele usted, póngale, va, de tal hora a tal hora, tenés chance de ver lo que querrás, o una película o una serie para niños, no sé, lo que sea. Pero que sea regulado. Siento yo que eso es todo, hermano. Un hermano nos ponía hoy en el en vivo que todo con control o con cordura es bueno, pues. Pero cuando ya sale de eso es que ya comienza a traer efectos negativos. Sí, hermanos, considero que eso de enseñarle al niño un deporte, algo, pero algo que sea de sentir, o sea, algo que no sea, algo que sea fuera de la pantalla. Creo que eso, hermano, el Señor nos ha hecho hermanos, para sentir, para disfrutar momentos. Y incluso he conocido hijos que, hermanos, a veces salen y salen a divertirse al balneario y el niño se quiere quedar en la casa viendo el teléfono. Imagínate hasta el punto que hemos llegado, que ya ni siquiera quieren tener experiencias que todo humano debe tener, que son saludables, incluso hasta médicamente, salir, distraerse. Entonces, creo, hermanos, que es algo muy importante, que le tenemos que tener cuidado. Yo solo quiero mencionarles que a los líderes de hoy nos las dejaron bien difícil, hermano. Sí. Todos los líderes hoy de jóvenes, hermano, les está costando llamar o hacer que su grupo de jóvenes crezca, porque hubo una generación de padres que no le interesó, hermanos, la vida espiritual de sus hijos. Y aquí lo puedo decir aunque les arda, hermano. Los jóvenes, los líderes de hoy de jóvenes, y no van a mentir, todos los que son líderes hoy de jóvenes, hermanos, les está costando con esta generación. Que busquen, hermanos, del Señor. Vino la pandemia que vino a acabar, hermanos, la vida espiritual de montones de gente aguada, hermanos, que no tenía base fundamental, hermanos, porque ya no regresó a la iglesia. O sea, no tenían, nunca tuvieron, porque si hubieran tenido, hermanos, hubieran seguido en los caminos del Señor, ¿va? La pandemia, hermanos, vino a arruinar todo. Segundo, hermano, la generación de jóvenes que hoy tenemos, en todas las iglesias a las que el Señor nos permite ir, hermano, todos los líderes nos dicen, hermano, nos está costando con los jóvenes. Y en la nuestra, la local, igual. Nos está costando con los jóvenes. ¿Por qué? Porque, hermanos, los padres dejaron de tener sus compromisos como padres y hoy los líderes están tratando de hacer algo extra que los padres les competía hacer. Entonces, es bien difícil. Y yo quiero, hermanos, que tampoco como padres nos justifiquemos o se justifiquen. Porque yo he escuchado y he visto, hermanos, la mala crianza que a veces los padres tienen con sus hijos y dicen, no, yo le enseñé hasta al adolescente y él se fue porque, hermanos, la palabra del Señor es viva y la palabra del Señor no miente, hermano. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y a veces, hermanos, quizás tenemos la instrucción, pero no el ejemplo. Entonces, hay que ser integrales en todos los aspectos para que esos versículos, hermanos, tengan una eficacia real, hermanos, en nuestros hijos. Así es. Entonces, yo le aconsejo, hermano, no a todos, a todos, pero más principalmente a los padres que lean Proverbios. Mi esposa decía que no hay una guía, pero sí hay una guía, es la palabra del Señor, hermano, que nos guía toda verdad y es lumbrera en el camino de oscuridad. Ella nos alumbra de cómo debemos actuar. Hermano, los Proverbios es un libro que lo escribió el hombre más sabio de este mundo. Ahí están los consejos, hermano, para hijos, padres, cristianos. Ese es el libro, hermano, que concentra todos los consejos que hoy nosotros podemos necesitar. Leamos, hermano, Proverbios y pidamos al Señor también que nos ayude a poder ser sabios de cómo también debemos de corregir a nuestros hijos. Al final, hermanos, es un alma perdida. Aquel joven, hermano, que al final ya dejó de ir a la iglesia o no le importó las cosas del Señor. Al final, hermano, es una alma. Y no sabemos si esa alma es su hijo o puede llegar a ser su hijo. Por no, hermanos, perder
poquito, hermanos, de quizás de la emocionalidad de ser padres y ser realistas, hermanos. Porque a veces hay padres que dicen amar tanto a los hijos que mire, les da cosita, castigarlos, les da cosita, hermanos, decirles algo, pero a veces es necesario. Y el padre que ama a su hijo, hermano, y como dice la palabra, el Dios que al hijo que ama, lo corrige. Así que, hermano, la corrección está en todas las leyes, que como les mencionamos al inicio, hermanos, que las leyes, hermanos, por eso son leyes, y por eso hace que el mundo, hermanos, por lo menos trate de mantenerse en la línea del orden, porque hay leyes y hay castigos para aquellos que incumplen esas leyes. Así es. Entonces, hermanos, creo que ahí voy finalizando. No sé si vas a decir algo tú. No, yo creo que hemos hablado de todo lo importante y oramos, hermanos, y creemos que, o sea, no estamos perdidos, pues, o sea, el Espíritu Santo todavía está acá y todavía hay esperanza. Si usted como padre siente que quizás ha estado fallando en alguna área, hoy todavía Claro, es tiempo, no somos perfectos, ¿verdad? hermano. Todavía es tiempo para que nosotros podamos trabajar y nosotros como hijos también aprender. Nuestros padres tuvieron quizás, como les repito, errores y aciertos. Quedémonos con los aciertos, ¿verdad? Y aprendamos de los errores para no repetirlos y tratar de que quizás lo que se hizo mal antes, que nosotros podamos hacerlo mejor, ¿verdad? Y que nuestros hijos nos superen a nosotros después. Si el Señor no viene y ellos se siguen reproduciendo, que sean mejores padres que los Y que fueron muera usted en nosotros. paz, hermano, sabiendo que su generación le va a servir al Señor. Así es. Entonces, el último consejo que yo les puedo dar, hermanos, es que agarremos ese compromiso de, hermanos, instruir a nuestros hijos en las cosas del Señor. Tenía una idea, hermanos, que ahorita se me acaba de ir, pero se los quería mencionar. Pero quizás en resumen, hermanos, ganemos, como le digo, una generación para el Señor. Y el Señor está a las puertas, hermano. Y esto es algo bíblico. Hermano, que el hijo se va a rebelar contra el padre y el padre contra él. Es algo bíblico. Pero yo quiero dejarle un reto antes de irme, hermano. Que esa palabra no sea para usted. Que no, su familia no viva, hermano, que su hijo se rebela contra usted y usted contra su hijo. Sino que sea algo, hermano, para aquellos que no creen en el Señor y que andan, hermano, en oscuridad. Pero nosotros, hermanos, que somos conscientes de la palabra del Señor y que el Señor, hermano, nos tiene y tenemos que pedir sabiduría, dice el Señor, que no tenemos que pedirle a Él. Si nosotros, hermanos, somos creyentes y creemos en el Señor, hermano, Él nos va a ayudar. Pero también nosotros ponemos de nuestra parte. Así que, hermano, mi mayor deseo es que su familia, hermano, le pertenezca a Cristo. Es mi único deseo. Con este episodio, hermano, y lo que hemos dicho, nuestro único deseo es que su familia entera, hermano, sea para Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Agarrémonos de esa promesa, hermanos, y démosle una bofetada al enemigo, creando, hermanos, familias que teman a Jesús reinado. Así que, hermanos, este ha sido el episodio de otro, hermanos, del So Podcast, y espero que en algo le hayamos quizás servido alguna palabra, hermanos. Como les digo, no somos expertos, no somos psicólogos, ni siquiera somos padres, pero hemos contado la vivencia de lo que hemos vivido siendo hijos. Entonces, quédese con lo bueno, hermano. No voy a poner usted que... No, hermano, quédese con lo bueno. Quizás puede ser cosas que no esté de acuerdo que hoy dijimos y está bien, pero se quédese, hermanos, con lo que le sirve, con lo que le puede ayudar. Así que, hermanos, nos vemos de este episodio, pero no de su presencia. Y nos vemos en otro episodio, hermanos, del So Podcast. Así que muchas bendiciones y bye, bye.